un gusto y consideramos una obligación estar siempre buscando mejorar las condiciones de sostenibilidad de los cultivos. Hay un tema que nos abarca desde hace tiempo. Cuando hay clima bueno uno se olvida de él. Cuando se pone pesado todos queremos recordar el cambio climático. Ahora lo que hay es un fenómeno del Niño, eso es secuencial, cíclico, llega a veces más fuerte, más débil, pero hay unas cosas reales. Las temperaturas cada vez más violentas, en el mismo día más frío y más calor, las lluvias cada vez más concentradas, en menos tiempo más cantidad de agua, los calores cada vez más fuertes, 40, 41, 42 grados que no nos... me acuerdo yo de joven en el Cesar, por allá en algunas épocas de Semana Santa había 41 grados y una quería derretir. Ya hay temperaturas de 43, 44. He sentido de 45 en el Tolima. Temperaturas a las cuales ya los cultivos empiezan algunos a morir. Y entonces hay que trabajar muchas herramientas que la naturaleza tiene y que hay que ir empezando a emplear. Hay herramientas para adaptar los cultivos al cambio climático y hay que buscar formas de hacerlo diferente. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un repaso. Primero, hay fenómenos climáticos. ENSO es un nombre, una abreviatura. Ahora a todo el mundo le gusta abreviar palabras. Eso es una palabra del inglés. ENSO tiene dos fases, el niño y la niña. El mar Pacífico se calienta y se acerca a América del Sur en el niño, y el calor se acerca a Asia y a Oceanía en la niña. Eso genera unas condiciones climáticas de esta condición. Perdón. Esto es temperaturas, 3 grados de diferencia hay en esta zona respecto a lo normal en el Océano Pacífico. Esa temperatura alta mata corales, hace que los peces de aguas frías, que son los más abundantes, migren y se alejen del continente. En este momento estamos en una fase del niño de más del 90% de probabilidad. Siempre que se habla de clima, puede que llueva, puede que no llueva. Probabilidades. Nadie da eso con ciencia cierta, menos en el trópico. Menos en países montañosos como estos, que es muy difícil ver cómo se van a comportar las corrientes para mover nubes. Uno en el sur, digamos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, con 8, 15 días, 20 días de anticipación, me dice, va a llover en tal parte, tal vez por la tarde. Es muy difícil prever eso. El fenómeno del niño genera una serie de cambios en el clima. El fenómeno del niño, genera un cambio en las corrientes. Las corrientes en la zona de América hacen que no haya nubosidad, baja la nubosidad y por eso tenemos sequía. En Perú, Chile, Argentina, Brasil, aumenta la nubosidad y hay más precipitaciones allá. El dolor de cabeza de ellos es que sus sistemas de cultivos y sus cultivos no pueden ver el agua lluvia. Se les revientan las uvas, las cerezas se parten, la calidad se va al suelo. Pasa como nos pasó a nosotros 3 años atrás de Curagua. Los mangos, la flor no cuaja. El aguacate, la flor no cuaja. Entonces para ellos hay un problema. Para nosotros otro. Para nosotros, ¿cuál es el problema? Hemos sido muy disciplinados y el agua de riego, siempre mirando para arriba, hace ya va a llover. Siempre en el sur, todo el mundo sabe que sin riego no hay agricultura. El problema es cuando llueve. No tienen cómo manejar esos excesos de agua, no tienen cómo manejar con protección de agroquímicos las lluvias. Entonces, el problema es nuestro. Entonces, básicamente el fenómeno del niño es este: sequía en la zona norte de
América del Sur. Norte, muy al norte de Ecuador, Colombia, Centroamérica, son los que sufrimos de sequía. ¿Qué factores del clima hay que tener en cuenta en un fenómeno del Niño? El estrés. La palabra estrés es que nuestros cultivos a todos están sometidos a condiciones que no son las normales para ellos. ¿Qué es estrés? Cualquier situación ambiental adversa que afecta a las plantas tanto en su fisiología como en su bioquímica. Esto exige que la planta tenga una serie de campos con el único fin de mantenerse con vida. Este esfuerzo que tiene que hacer la planta conlleva a que forzosamente haya una disminución en la cantidad y calidad en su producción. Siempre cuando hay fenómenos de estrés climático, el cultivo se resiente. O me defiendo o trabajo para llenar una fruta, para llenar un racimo, para llenar una espiga en el caso de arroz o maíz. Siempre el estrés genera problemas de producción. ¿Qué tipos de estrés hay? Hay dos. Bióticos, que es contra los que peleamos siempre. Biótico es de vida, plagas, enfermedades, nematodos, todo esto. Y abiótico, que son las condiciones ambientales. El clima, la física del clima, temperatura, luminosidad, o sea, exceso de luz que también daña los cultivos, ausencia de nutrientes porque se seca el suelo, los nutrientes no están disponibles, estrés salino, las sales de abajo empiezan a subir, o nuestras aguas de riego empiezan a generar problemas porque tienen sales. Estrés hídrico, la falta en sí misma del agua, y estrés mecánico por viento, hay daños por viento en los cultivos. En el caso, por ejemplo, del plátano, eso no es tan grave si no pasan de cierta velocidad. El estrés térmico, vamos a hablar primero del estrés térmico. Ahí tengo un cuadro, las letras son muy pequeñas. Aguacate se siente grave, a partir de 36 grados empieza a apagarse, a quererse morir. En el caso de banano y plátano, 38 grados es el punto crítico, de ahí para arriba. Las plantaciones sufren, se amarillean, apagan motores, se recalientan, como bien dicen, botan la tapita al radiador y hay problemas graves para retornarlas. Hay herramientas en la nutrición y en otros manejos para disminuir estas posibilidades. En café, no estamos hablando de café, en cítricos 39 grados, cítrico aguanta un poco más que banano y plátano. Hay otros cultivos, maíz 38, mango, de los que más aguanta 40 grados. Los mangos son cultivos camellos, aguantan condiciones de estrés. En banano y plátano hay condiciones de estrés, esto todo lo hemos visto. Floración estrangulada, la emergencia se bloquea. Marchitez y secado de hojas, reducción de tamaño en racimos y dedos, se ve, todos vemos que el racimo es más liviano. Arrepollamiento, el arrepollamiento siempre es una síntoma visual de algo que pasó abajo. Siempre que hay arrepollamiento tenemos algo que causó un problema de pérdida de raíces o inundación. En banano, los que manejamos bananos sabemos que el banano es sensible muchísimo, gran productivo, pero no le gustan los pies ni muy mojados ni muy secos. A todo ahí mismo se arrepolla. El plátano es mucho más aguantador para esto. Crecimiento detenido, hay casos en que se frena el crecimiento, simplemente, y lo vemos en plantaciones que no tienen riesgo, ya frenaron, ¿cierto? Y a esperar que llueva para que vuelvan a arrancar. Y colapso del pseudotallo, esto es ya marchitez permanente, ya perdió toda su humedad y la planta se voltea, se cae, hay que esperar ya los rebrotes. La salinidad, otro aspecto a tener en cuenta, la sal la hay o viene y sube de abajo. Cuando el suelo se seca, por capilaridad las aguas de abajo empiezan a subir y uno en las zonas salinas empieza a ver que se ven como más frescas, más húmedas.
son las sales que llaman también agua con ella. También fluye. Y en los pozos podemos tener condiciones de sales que al regar y regar y regar. Y siempre todos nosotros en nuestro país nunca manejamos agua, sino menos que la que necesitamos. Nunca tenemos una cosa que llama relación de agua adicional al lavado de sales. RAS. Significa relación de absorción de sodio. Yo lo utilizo para decir relación de agua de lavado al lavado de sales. Se necesita un agua de más para que las sales otra vez. Porque si uno riega deficitariamente, la salecita se va acumulando hacia arriba y vamos salinizando los cultivos. Siempre uno dice en un sistema de riego hay que decir y algo más para la parte. Uno el agua en el establo no tiene solo la que va el ganado, sino para limpiar. ¿Cierto? En todo sistema de riego hay que diseñar un adicional de agua de lavado. Según la calidad del agua, es el adicional que uno debe usar. Nunca lo hacemos, yo mismo. Siempre es que cueste lo mismo. Y ahí vamos generando en el tiempo problemas graves. Porque las sales exigen una nutrición diferente. Las sales roban producción. Las sales roban peso de racimo. Las sales le van quitando a uno. Bajo clima seco, al intensificarse la evaporación, se concentran las sales de la solución del suelo que precipitan acumulándose en determinados horizontes del perfil. En la región cordobesa, el riesgo salino está presente en zonas cálidas por bicarbonatos en el subsuelo y en las aguas subterráneas. Y también existen en esta zona presencia de mantos salinos en algunos sectores. Acá hay suelos salinos, en algunas partes. No lo tengo muy claro en qué zona, pero me tocó ver unos análisis de unas áreas cerradas en Palma, altas en salinidad, y unos sectores que cerraban en arroz con niveles altos de sales. Los tienen. Digamos en la zona de Montería, los pozos de 10 metros de 5 son más salinos que el agua de mar. En esa zona entre Montería y Cereté, todos los pozos someros no son bebibles ni por el ganado. Son más salados que el agua de mar. Hay problemas de sales y cuando se diseñan pozos hay que tener en cuenta de no reventar un manto de eso, a no tirarse en el agua de más abajo, que puede ser bueno. Sucede. Perforamos sin hacer análisis eléctrico de conductividad. Entonces no se perforamos sin saber qué daño van a hacer. Me tocó vivir un caso. El agua decía a 18 está, bajemos más. Allá abajo estaban las sal, ¿sabes dónde? En el Valle de Aburrá, en Medellín, por el Valle de Rey. El agua que les iba a servir para todo en una fábrica quedó solo para los habitantes. Salino. Del 18 pasaron a 23 y ahí pasaba un río de agua salada. Así, tan fácil como es. El estudio geoeléctrico dijo, hay sal después de tal parte. No pasen de 18, que ahí, hasta ahí es el agua. No, vámonos más abajo. ¿Quién? El contratista, que perforaba por metro. ¿Cierto? Les hizo el daño. Una pregunta, sí. Para el tema del lavado de las sales, porque digamos, nosotros pasamos nuestro riego y la evapotranspiración de la zona, que va variando entre 4,8 hasta 5,5 máximo. Sí. En el caso de que uno, por decir algo en este momento, que estábamos aplicando 55.000 litros por hectárea, ¿cuánto de más deberíamos aplicar para eso? De la calidad del agua que ustedes tengan en el pozo y del suelo, de la textura del suelo. Eso hay unas fórmulas de hidrología, pues, de riegos, para hacer ese cálculo. Hay que calcular la relación de absorción de sodio del suelo y la salinidad del agua. Y ahí sale el factor. Necesita un 15, un 20% más. Hay fórmulas y en eso los ingenieros agrícolas saben de eso y nuestros colegas que trabajan en riego, los agrónomos, también saben de eso, porque nunca lo tenemos en cuenta. Y en el tiempo nos tiramos un buen suelo por una economía y el suelo no es reemplazable, ¿cierto? No es reemplazable. Los rayos UV, ya a mí me regañan mucho porque a mí se me olvida.
De vez en cuando esté rojo, ya cuando el daño estuvo hecho, ¿cierto? Hay muchachos que ya tienen esa cultura y lo tienen. La radiación UV, que no se ve, tienden a volver a algunos órganos en vegetativos y no en reproductivos. La radiación ultravioleta puede transformar la información genética de una planta. La radiación UV la usamos para desinfectar en los laboratorios. La radiación UV está ahí. Hay muchos países en que eso se mide y se emiten en cada cultivo o agroindustrial la alerta. UV, tal cosa, no salga sin protección, no salga sin una gorra amplia. Quien ha viajado a Chile, a Perú, a Argentina, ve la visita. UV tanto para protección. Los cultivos también se afectan por la radiación ultravioleta. Se demostró también que el estrés lumínico afecta la fotosíntesis. Demasiados bloquea la fotosíntesis, la planta se sobreacelera, se intoxica, no es capaz de mover unos procesos metabólicos y entra como en caos. O sea, es como sobreacelerar un motor, se desboca y se bloquea. Se interrumpe la producción de aminoácidos esenciales. Sí, Una pregunta. A propósito de ese efecto lumínico, sí. muy importante lo que lo conozco. En la región de Urabá, las horas luz día mucho menor que tenemos aquí. Aquí tenemos días de 12 días de luz, brillo solar. Sí. Pero es que el brillo solar es una cosa y la luminosidad es la forma, la potencia con que esa luz trabaja. Sí, eso. ¿Cierto? No hay cómo producir aminoácidos esenciales para la planta. Si no hay calcio, entonces los sistemas de estomas están trabajando mal y la planta empieza en pérdida. ¿Entiendes? El radiador perforado. Los estomas no cierran, entonces la planta empieza a perder y a perder y a perder. Hay varios aspectos a tener en cuenta. La radiación UV es esta parte del espectro, inferior a más o menos 470 nanómetros hacia abajo, hasta 360, no la vemos. Y hace grandar, así. Es la luz de onda muy corta, penetra y daña, lesiona. La luz que trabaja es esta luz visible y esta es la que produce altas temperaturas, el infrarrojo. Es una onda muy grande que la utiliza para cocinar, por ejemplo, para calentar ambientes de avicultura, de incubadoras, de todo eso. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la textura del suelo y la estructura del suelo. Las clases texturales, si el suelo es arenoso, si es blanco o es arcilloso, tienen comportamientos diferentes ante un exceso de sequía o ante un exceso de precipitación. Un suelo arenoso, un exceso de precipitación, el riesgo es erosión. Un suelo arcilloso, en un exceso de precipitación, el riesgo es asfixia radicular. Se acumula tanta agua que no hay aire. Y las raíces son como una motobomba. ¿Qué necesita una motobomba? Combustible y aire. Si no hay aire, no hay combustible que sirva. Y si solo hay aire y no hay combustible, nada. Se necesita que el suelo tenga aireación. La clase textural es importante porque nos indica frecuencia de riego, cada cuánto regar, con qué intensidad riego, cuántas veces debo prender el riego, porque en uno solo no puedo hacerlo, ¿cierto? Porque la velocidad a la que el agua entra tiene que ser inferior a la del aspersor o del emisor de goteo, ¿cierto? Si hay problemas de escorrentía, entonces tengo que hacer barreras, frenar la velocidad. Si al contrario el problema es que el agua se encharca, hay que hacer drenajes y cada vez los drenajes hay que hacerlos más grandes. Lo vivimos todos.
Ya el agüita, los 100 milímetros caen en media hora, no en 3 o 4 horas. Entonces hay que estar preparado para que se vaya rápido. Ah, pero es que después se me seca. No, no es así. El agua no sale para irse por ahí. Hay que evacuar esos excesos. Y también hay que tener sistemas de riego y monitorear la humedad del suelo para aprenderlo cuando se necesita, no después que el cultivo ya muestre marchitez. Hay que estar mejor preparados y hay que ser más preventivos. Y ese es el mensaje, más preventivos. Y la clase textural tiene gran importancia. Una buena textura del suelo favorece la retención de humedad y solubilidad y disponibilidad de los nutrientes. La estructura, siempre hablamos de clase textural y no estructural. La estructura del suelo es blocosa, migajosa o amorfa. Suelos sin estructura, ¿cuáles? Los suelos de ganadería intensiva, las entradas de los corrales. Hay que tenerlas muy en cuenta. Perdieron la estructura. Alta humedad y el ganado entrando y saliendo en pleno invierno. 100, 120 vacas de ordeño todos los días, 2 veces al día. En una humedad, eso se vuelve concreto, pierde la estructura. La estructura, recuperar estructuras de lo más difícil que hay, porque necesita una cosa que ya no tenemos, tiempo. Se necesitan aportes de materia orgánica, se necesitan aportes de calcio. Yesos se utilizan mucho, materia orgánica, lo repito. Se necesitan plantas o cultivos, cobertura que penetren en la profundidad. Hay que utilizar muchas herramientas y necesita mucho tiempo. Uno dice, descompacto, mete un subsolador. Si no hay estructura, eso funciona un mes. Y al mes esto no igual, igualitico está. Los nutrientes y su importancia para superar el estrés, es la forma en que decimos, hay que ir buscando formas de hacerlo diferente. Materia orgánica del suelo. Su incremento ayuda en la retención de humedad y a superar el estrés. Materia orgánica, esta mañana que estábamos en campo revisando unas pruebas que ahorita vamos a hablar de ellas. Hablábamos de la materia orgánica, entonces yo pregunto, ¿materia orgánica qué es? Cualquiera dice, yo aplico material verde, yo aplico bovinaza del corral, yo aplico pollinaza que la consigo de Montería para abajo, el otro tiene cerdos, el otro compra compost en una planta de producción de compost y demás. La materia orgánica del suelo ha cambiado radicalmente en la última década en el concepto de cómo se forma, cómo se hace y cómo se puede aportar. Tradicionalmente se interpretaba como la descomposición progresiva en los residuos orgánicos de cosecha o afrutado y su acumulación como carbón. Esto derivaba de vegetales en su ruta hacia volverse humus y luego de nuevo regresar a CO2. En forma contraria a lo que siempre creíamos, hace 3 años estaba igual. Eso era lo que nos habían enseñado. ¿Cómo se mide materia orgánica en un laboratorio? Queme eso. Ponga eso a quemar y mida el carbón que se fue. La materia orgánica del suelo es una fábrica totalmente diferente. No son compuestos vegetales parcialmente descompuestos, sino compuestos metabolizados por los microorganismos del suelo. Los microorganismos hacen parte de formar la materia orgánica. Son almacenados y luego vueltos a procesar dentro de una enorme red de alimento para la microbioma, que es la biología pequeña del suelo, y luego almacenada como, y esta palabra suena muy rara, y hasta fea, necromasa. La materia orgánica más importante en un suelo son los huecos del suelo. La biología que nace, se crece, se reproduce y muere, y muere, y muere a velocidades sorprendentes. Miles de millones de individuos diariamente, día y noche, dele, reproduzcan, dele. Y empezaron a estudiar, empezaron a evaluar todos esos aspectos y se encontraron unas sorpresas. El carbono, los más importantes para producir carbono orgánico en un suelo son los hongos. Micorrizas, los hongos blancos, esos de olor a pudre de madera, que son los basidiomycetos, que comen lignina, que comen celulosa, son expertos en carbono orgánico.
Entonces nosotros siempre analizábamos el nitrógeno en el suelo, analizando materia orgánica o carbono orgánico. No se analiza así. Son las bacterias los mayores fijadores del nitrógeno. Y lo fijan de aquí, de la atmósfera. Todo en este cuarto que puede medir 6 por 6 por 250, ¿cuántos metros cúbicos son? El 76% es nitrógeno. N2. Nitrógeno gaseoso no aprovechado. Lo aprovecha un buen aguacero que baja parte de eso al suelo. Decimos que el agua fertiliza y es cierto. O una tormenta eléctrica que esa energía transforma gaseoso en formas nutrientes disponibles. O la microbiología del suelo experta en transformar eso, en cogerlo, romper el enlace gaseoso, que es un enlace muy fuerte, y volverlo nitratos, nitritos, amoníaco. Y esa es la vida de que haya materia orgánica formada de sustancias, que haya microorganismos que piden nitrógeno atmosférico, porque los microorganismos sin nitrógeno orgánico no son capaces de reproducirse. Se frena el proceso, entonces yo he hecho materia orgánica compostada, ahí va un nitrógeno orgánico. Se lo comen, se lo devoran, pero no hay quien quede en la misma tarea día y noche, respirando, transformando, no hay. ¿Qué sucede? Se agota el nitrógeno orgánico y las poblaciones ya empiezan a decaer, a perderse. Ese es el punto clave de recuperar materia orgánica de un suelo. Básicamente es un reciclaje continuo. Crecimiento microbial, reciclaje, la muerte, fragmentación, fragmentos de grasa, se agregan al suelo, cogen nutrientes y los dejan ahí, a eso se llamaban nuestros anteriores fertilidad, que el suelo era fértil. Había una cantidad de gente trabajando, no lo habíamos destruido, modificado, no habíamos vuelto suelo desnudo. Todo este verano de raspa y de raspa, no es como mantengamos limpia hasta que sembremos, para que no nos maleza, matando gente porque cada que volteamos al suelo hay un fenómeno de radiación ultravioleta esterilizando, herbicidas que tienen efecto antibiótico. Hasta patentes le sacan a eso y los usamos indiscriminadamente. Y no es que no usemos herbicidas, no. Saber que hacen un daño, entonces habrá que buscar cómo corregir el defecto, el colateral que hacemos, ¿cierto? Hay que aplicar microorganismos, algunos ya aplican, de montaña, ¿cierto? Se coge, en la montaña se coge tierra de capote, que le decimos nosotros en tierra fría, o coberturas, y se hace un caldo, una mezcla, un guión, y se vuelven a aplicar, y se cuidan. ¿Cómo se cuidan? Con cobertura vegetal. Un suelo desnudo hoy puede tener 5 o 6 grados más de temperatura que un suelo con una cubierta, que le decimos maleza porque no lo usamos. No son coberturas. Maleza es lo que puede afectar nuestro cultivo gravemente. Una trepadora en plátano, en yuca, plantas que nos afecten gravemente. Si están en la superficie, dicen, es que se me roban los fertilizantes que son muy caros. Se me roba si se va a otra parte con el nutriente que sacó. Si yo paso una guadaña por ahí, ahí vuelve y queda y vuelve el ciclo. Nos llenamos de paradigmas y de cuentos que nosotros mismos nos encargamos de creer. Una cobertura que crece y muere ahí mismo no se lleva nada para ninguna parte. Saca de abajo, de donde el cultivo no es capaz, y lo sube. Y cuando pasamos una guadaña, ahí vuelve y queda para nuestro cultivo. No se lo está robando. Y eso es algo que nos dijeron, no, es que tiene que estar desnudo, que para que no haya cicatón. Desnudo el suelo y compara temperatura con un suelo con cobertura. Es el día y la noche. Bueno, entonces, los microorganismos convierten una porción de los exudados vegetales en la planta, en las raíces, emiten comida para llamar. Lo más claro es el que tiene un maíz en el día 12, 14 al 30.
esas raíces pivotantes arriba son sudando moco, no importa que suene maluco, sudan, ¿cierto? Una baba pegajosa, llamando a gente abajo para que estén ahí, para que lo esperen, para ayudar. Las plantas, esos exudados, es para llamar una microbiología positiva, que les ayude a rebuscar comida en ese suelo, que les ayude a protegerse de patógenos del suelo. Por eso, y lo más claro es el maíz, que uno ve esas raíces arriba del nudo, arriba de, antes cuando se aporta, ahora no se aporta. Eso eran prácticas antiguas, sudando y botando. Está llamando a la gente, vengan, ayuden, que yo les ayudo, yo les pago. Les pagan con grasas, les pagan con carbohidratos, con almidones. Les trabajan los unos para los otros y los otros para los unos. Es un círculo virtuoso. Entonces, los microorganismos convierten una porción de exudados vegetales y de residuos de biomasa en gas carbónico vía respiración microbial, mineralización. Y otra porción en persistente carbono orgánico del suelo. Este carbono orgánico es importantísimo porque nos ayuda a formar materia orgánica. Y ese carbono se liga con minerales y no deja que se lave. Y los mantiene ahí pegados de los áreas del suelo, de la arcilla o del limo o de la arena disponibles para el cultivo. Vía estabilización de esa necromasa microbiana. Células intactas o luego de fraccionarse dentro o sobre las partículas del suelo. Fíjense en que esta literatura 2019, esto en el 2017 pasaron no hablar de nada. Son los que están trabajando ahora, preocupados por el cambio climático, por la sustentabilidad de los cultivos, que hay grupos trabajando muy duro en esto, buscando cómo solucionar problemas de sostenibilidad en el tiempo. El nuevo concepto de materia orgánica del suelo es el de la síntesis microbiana del carbono orgánico. Pone mucho cuidado y énfasis en el papel activo de los microorganismos del suelo en el almacenamiento de carbono en el mismo suelo, integrando la transformación que la microbiología ejerce sobre el carbono orgánico de fórmulas disponibles a formas más persistentes. Carbono que se puede ir fácil, perderse, que es lo que hemos hecho al echar un poco de material vegetal o animal en formas que permanecen ahí un tiempo y generan fertilidad. La necromasa microbial es la forma predominante en el aporte al almacenamiento de carbono orgánico del suelo en cultivos de tipo perenne. Específicamente hablando, 92% del carbono adicional es mejorado si hay diversidad vegetal, si hay diversidad de especies en el suelo. Es mucho más fácil formar materia orgánica. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos unos amigos, pero el vecino tiene otros amigos. Mis amigos tienen unas experticias y los amigos del vecino, los míos pueden ser ingenieros o electricistas o bebedores de trago. Los del vecino pueden ser carpinteros, constructores de puentes o lo que sea. La diversidad de raíces y la diversidad arriba es lo que da una gana, que todos tienen una habilidad y una experiencia y saben hacer algo mejor que el otro. Si es una sola especie, es más difícil. Todo, pelear contra los patógenos del suelo, es más difícil todo si es una monoespecie, si es una única especie. Se estima que este 92% es carbono proveniente de necromasa microbiana. Si realizáramos una transición del uso del suelo de cultivos temporales, de maíz, por ejemplo, a plátano, a cítricos, a mango, a forestales, a cultivos perennes, y si garantizamos una diversidad vegetal, más del 76% del carbono del suelo adicional sería aportado por la necromasa microbiana, no por los residuos vegetales que hay. Es la micromasa la que produce eso. Vamos a ver ya nutrientes.
El nitrógeno y el estrés climático. Los que mejor lo trabajan son los campesinos de tierra fría que cultivan papa. Cuando llega la época seca, los paperos sostienen su cultivo de papa a punta de uña foliada 2 veces a la semana. Y le sostienen su cultivito ahí. Lo sabemos en la Unión. Foliar, curia. No aplican más. No necesitan fungicidas porque no hay lluvias para que caiga la gota. Pero están con su uria al 1%, al 2%. 2 veces a la semana. El nitrógeno es vital en el estrés climático. Hay que proveerlo. ¿Cómo? No puede ser sólido porque lo volatiliza. Líquido y foliar o en riego. El nitrógeno es uno. Plantas creciendo bajo estrés lumínico, si poseen alto nitrógeno, poseen gran tolerancia al daño fotooxidativo. Lo que yo decía que si hay mucha luminosidad se dispara la oxidación. La planta se sobreacelera. Y mayor capacidad fotosintética. El potasio juega papel crucial en la supervivencia, esencial en fotosíntesis, translocación de fotosíntatos, que son los productos compuestos por la fotosíntesis a los sumideros, a donde están llenando estructuras, mantienen la turgidez y activan enzimas bajo condiciones de estrés. El calcio, importante nutriente en la protección y resistencia de paredes celulares. Sin calcio las plantas son muy flácidas, muy flexibles y entonces se colapsan muy fácil. Conforman sistemas radiculares vigorosos, así como funcionamiento adecuado de los estomas. El magnesio, importantísimo, el magnesio, aunque acá hay mucho, es muy importante cuando hay estrés lumínico. En el crecimiento radicular, aumenta la absorción de agua y de nutrientes. Al ser constituyente de la clorofila, aumenta la sucrosa y mejora el transporte de esta desde las hojas a la raíz. El boro incrementa la capacidad de la planta antioxidante y limita la producción de compuestos oxidantes. Disminuye el daño por los reactivos de oxígeno. Este es el amarillamiento. ROS, reactivos de oxígeno. Es el amarillamiento que se da con esto de estancial. Que uno ve que todo va cambiando el color del verde al amarilloso. Es estrés oxidativo y es reactivos de oxígeno. Lo que hablan los médicos de radicales libres, lo que hablan los nutriólogos, los radicales libres, hay que cuidarse, no consumirlos, que limpie la sangre, es limpiarse de eso, de esos compuestos. Causados primordialmente por estrés térmico. Aplicaciones de boro mejoran el metabolismo en los carbohidratos. Manganeso lo hace indirectamente mejorando la fotosíntesis y el metabolismo del nitrógeno en toda la planta. Silicio, un elemento benéfico que la naturaleza, el reino de calor, cuando se pone difícil por la enfermedad, de bacterias o de estrés climático. El silicio es una herramienta muy importante en estos aspectos. El más importante en protección ante el estrés es lo que el reino vegetal más ha evolucionado para utilizarlo. Merece espacio aparte más adelante. Vamos a hablar acá un poquito de silicio. Efectos del silicio sobre estrés por sequía en los cultivos. Influye en las relaciones hídricas de la planta y mejora la fotosíntesis bajo estrés por sequía. Mejora la eficiencia de uso del agua. Plantas tratadas con silicio tienen un 20% mayor eficacia de uso del agua que plantas sin él en condiciones normales. ¿Qué es esto de eficacia del uso del agua? La eficacia del uso del agua es que el reino vegetal requiere entre 250 y 300 centímetros cúbicos de agua por gramo de materia seca. Si hay un nivel de silicio adecuado, en este caso puede evaluar un maíz. Esa planta con buen silicio es un 20% más eficaz. Por ejemplo, si necesitara 250, con 200 haría el mismo gramo de materia seca, que es economía, vuelve a las frutas más calientes. Pero si falta el agua, si hay estrés por agua, es capaz de transformar a la planta para que sea un 35% más eficiente en esa escasez. Entonces las hace que sean mucho más aguantadores. Entonces el silicio ayuda como herramienta para superar condiciones de estrés. Entonces plantas con silicio y sin silicio van a aguantar mejor una condición de déficit hídrico. ¿Cuál es el mecanismo? Sabemos que silicio mucho Sí. en la naturaleza. No es que todo esto es silicio, Segundo, todo esto es silicio. 28%. Entonces, ¿cuál es el Que mecanismo? como ese is,
más del 65% como el CO2, que es la forma que es más conocida de óxidos de silicio. ¿Cuál es la forma? Silicios amorfos, porque estos son cristalinos. Amorfos son que no tengan estructuras así como brillantes, el cuarzo no es, la arena no es. Venden en el mercado muchos silicios. En Colombia tiene la suerte de tener silicatos de magnesio, pero también en Colombia hay gente que vende dióxidos de silicio, que es muy distinto. Un dióxido de silicio no puede subir el pH, es una arena molida. Un silicato como silicato de magnesio, silicato de calcio, silicato de potasio, transforma el pH y aporta silicio y el catión, calcio, magnesio y o potasio. Hay formas de silicio biodisponibles, otras que no. La cola de caballo, que es una maleza de pantanales, tiene un 12% de silicio. Se pueden hacer extractos de eso y un trabajo extraordinario. O hay productos procesados. La empresa, nosotros como Inbioma tenemos 2 productos procesados, 3, 2 de aplicación foliar y otro para aplicación por dren, fertirriego, además. Silicios que son biodisponibles. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo aplicar 1, 2 o 3 toneladas de un dióxido de silicio, pero de otros que sean biodisponibles, con 3, 4 kilos ya lo he hecho. Y si me excedo, causo problemas porque el silicio también pueden haber excesos de aplicación de silicio y se genera insolubilización de microelementos. Silicio de exposición a altas temperaturas y sequía. Este es un trabajo de investigación hecho en un invernadero. Se pusieron una semillita esa de una grama, un pradito de esos chuzudos que tenemos por ahí en las casas. Lo tuvieron tranquilo, 55 días lo cultivaron a 20 grados centígrados, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Luego transformaron el ambiente y lo pusieron entre 35 y 40 grados centígrados, luz constante, o sea, 24/7. Y lo tuvieron así sometido y no volvieron a regar por 20 días. A los 20 días, después de crecer 55 a 75 días, estas son las fotografías. Seca es el testigo del control. 1 milimol de silicato de sodio, 3 milimoles de silicato de sodio. 60 nanomoles de dióxido de silicio, 100 nanomoles de dióxido de silicio. El sodio tuvo un efecto contrario porque el sodio es una sal. Entonces, por eso se ven más afectados estos dos que estos. Fíjense, 100 nanomoles de dióxido de silicio, la protección a estrés lumínico 24/7 y a estrés de temperatura 35-40 grados. Eso es una prueba de que el silicio ayuda en condiciones de dificultad. Antes todo estaba igual. Se ve que hasta el día 55 todos estaban parejitos. Pero 20 días de sequía fregaron al testigo. 20 días de sequía medio lo golpearon, pero no digo que fue por el sodio, ¿cierto? Un pasto argentino es eso. Las plantas a 35 grados sin silicio murieron antes de los 20 días. Entre mayor grado sin de silicio, 100 o 3, mejora el comportamiento. El silicio tiene varios efectos. En resumen, ¿qué efectos tiene? Estrés abiótico, barreras físicas y fisiológicas y bioquímicas. Fortalece la pared celular, disminuye la transpiración, filtración de la radiación ultravioleta, transformando ultravioleta en nutrición. De eso lo utilizamos para el peso en química. Por ejemplo, en el caso de la papaya. Tiene un efecto contrario, ya la viví. La vuelve muy cascaruda, muy cristal. No es bueno en la papaya, pero en piña sí trabaja. En papaya ya lo ensayé y no es bueno. Le genera cartonamiento en la piel al fruto, entonces hay grietas. Hay que decir lo que es. Las cuales no todas son buenas para todo. Absorbe demasiado y cristaliza la cutícula. ¿Ya? Tiene que ser por absorción de raíz, no foliar. ¿Ya? Y por raíz no mucha dosis, porque también pasa lo mismo. ¿Ya?
Bueno, mejora la estructura del suelo. Los silicios, acuérdense que el silicio se utiliza y usamos todos los días silicio en nuestras ricas, silicono, para formar pegas. El silicio en la naturaleza, que es biodisponible, forma sílica gel, gelatinas, cosas y ayudan a los agregados del suelo. Suelos con buen nivel de silicio tienen más capacidad de absorción de agua y de retención de agua que suelos con bajos niveles de silicio, el mismo suelo. Aumento en retención de humedad, reducción de daño por herbívoros. Las plantas son más resistentes al daño por forrajeo, prevención de entrada de patógenos. En otro aspecto, regulación en la absorción de nutrientes, excesos y defectos. Los regula. Fósforo es uno de ellos. Metales pesados regulan que no entren mucho. Incremento en la absorción de nutrientes, regulación de unos elementos que algunos son buenos y otros malos, prolina y polifenoles, que son compuestos para defenderse. Defensa antioxidantes, superóxido de dismutasa, catalasa, peroxidasa. Hay varios elementos de defensa. El silicio aumenta la capacidad de la planta de producirlos para que se defiendan mejor. Regulación del ácido salicílico, niveles de defensa. Fenilalanina amonialeasa, que es otro compuesto previo para producción de compuestos. Regulación genética, produce capacidad en la planta de ser resistentes al daño por virus. Está comprobado ya en el virus del mosaico del tabaco. Disminuye la aparición de los síntomas y la gravedad de esos síntomas. Modulación de fitohormonas como el etileno, la grelina y el ácido harmónico. El cambio climático y la eficiencia en el uso de nutrientes. Todos sabemos que ayer, hace 40 años, y hoy, lo único que hemos hecho es aumentar las dosis. Pero producimos más. Producimos menos. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad del suelo, la perdimos. Y ayudamos a eso de ser eficiente en el uso de nutrientes. Entonces es muy fácil, nos la fueron apuntando. Use más, use más, use más. ¿Qué producimos? Menos. La eficiencia en el uso de nutrientes está ligada a la microbiología de un suelo sano. Si tenemos un suelo biodiverso, con microbiología activa, podemos utilizar muchísimo menos nutrientes. Muchísimo menos. Y hay la razón de los que llamamos los suelos vírgenes de montaña. Los suelos vírgenes de montaña, que son suelos que tienen fertilidad natural. Su carbono orgánico es natural, tiene un micrófono orgánico, porque hay una vida todavía ahí que no la hemos fregado, porque somos nosotros, ¿cierto? La estructura, la textura no ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Bueno, entonces, la eficiencia en utilización de nutrientes es una omisión que debemos corregir los técnicos y los agricultores. Nunca nos preocupamos por la eficiencia. Nosotros, ¿cuánto creemos que es eficiente una uña? Pregunto. Se pierde muchísimo. Se pierde muchísimo. Sí. El 40% es lo máximo que se aprovecha en una uña. A veces un fertilizante más caro y con menos concentración es más costo eficiente que una uña. Por ejemplo, el carísimo que se volvió oro, sulfato de amonio, es más eficiente que una uña. ¿Por qué? Porque los suelos que producen bicarbonatos, me queman los bicarbonatos, aprovecho el azufre y ese nitrógeno amoniacal me hace transformación en el suelo para mejorar unas características indeseables, me quema el bicarbonato, me vuelve esos CO2 y es más aprovechable que una uña. Entonces, un producto del 21% como el SAM y la otra es del 46% al 40% y esta es al 65-70%. Entonces, hay cosas que perdimos. El norte, no es que es que sale más barato porque es del 46%. ¿Cuánto se va a aprovechar? Los fósforos, según el pH del suelo, hay fósforos que son ineficientes. A partir de 6.4, 6.5 de pH para arriba, el DAP es botable. Hay que usar MAP, fosfato monoamónico, no diamónico.
el dato. A partir de ahí para arriba es mejor no buscarlo, porque es ineficiente. Cuando tenemos suelos con bicarbonatos y aguas con bicarbonatos, hay que ver bien qué potasio se usa. Si utilizo KCl, ese cloro me hace que la raíz de la planta emita más bicarbonatos y se me hace no aprovechable el potasio que apliqué. En ciertas zonas, como en la zona bananera de Santa Marta, utilizamos un 30% menos de potasio y usamos sulfato. Y sacamos más producción, usando cloruro a 800 kilos de cada uso por hectárea y nosotros utilizamos 500. Sulfato Sulfato de potasio. ¿Qué por qué? Porque es que el cloro es parte de la sal. Y cuando yo utilizo sal, pongo a la planta a ser más sedienta. Y cuando yo utilizo sal por encima de un nivel que en plátano y en banano hay un nivel tóxico, que es el 1%, ese cloro no deja que entre el potasio. Y las tasas también de la cinta. ¿Ah? Las cintas están ahorita en tasas De cloro, altísimo. Y dicen que no le hace daño, pero sí tiene efecto. Es que la sal se llama cloruro de sodio. Y la sal dietética, cloruro de potasio más cloruro de sodio. La misma. La sal esa de tapita diferente. Sal dietética es de cloruro de potasio más cloruro de sodio. más carito. Más clarito. Exacto. Entonces, acá en este tema, el cambio climático presenta muchos retos para mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes por sus efectos directos en el desarrollo y producción de las plantas. Las consecuencias del cambio climático en la nutrición de los cultivos son difíciles de predecir debido a la complejidad del sistema suelo, planta y ambiente. Entendiendo la incertidumbre que nos dan los efectos de cambio climático en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y en la absorción de estos nutrientes, se requieren muchas mejoras en la eficiencia del uso de los nutrientes para sostener la productividad hacia el futuro. El nivel de nutrientes en los cultivos refleja el balance entre la habilidad del suelo para entregarlos y el sistema radicular para absorberlos. Hay que tener un equilibrio. Sin raíz no hay pico. Sin raíz no hay tiempo. Pero si yo en un suelo he hecho ciertas formas de nutriente, lo bloqueo. Lo que decía el TAP, ¿cierto? Si yo he hecho sobredosis de un encalamiento, bloqueo todo lo que está encima. El zinc, el manganeso, el hierro, el cobre. Tendría que incorporarlo para disolver eso un poco. La aplicación en superficie de cal es sobredosis en la superficie y eso nunca entra, aunque uno deje de verlo. Lo único que cambia es el color, no es que ya entró. Cambia el color, más. Un carbonato no entra si no es incorporado. Y a los que estudiamos agricultura nos respondería, aplica el boleo en todo el área y luego incorpore. Como el cultivo es perenne, entonces no lo tengo que hacer. Tengo que buscar otras formas de aplicar esas enmiendas, esos correctivos. El nivel de nutrientes en un cultivo refleja el balance entre la habilidad del suelo para suministrarlos y del sistema radicular para absorberlos, y de los nutrientes requeridos para un óptimo crecimiento, la demanda. Las dos rutas por las cuales se puede mejorar la eficiencia del uso de nutrientes son mayor absorción por el cultivo y mejor utilización de estos. ¿Cómo se puede mejorar la eficiencia en utilización de nutrientes? Mejorando la administración de los cultivos para mejorar su disponibilidad y además la eficiencia en su absorción y su conversión en resultados cosechables. Mejorar la administración y otro, mejorar la habilidad de los cultivos para absorber y usar los nutrientes, tanto del suelo como los fertilizantes. Mejorar la administración es un aspecto de manejo. Mejorar la habilidad para absorber y usar los nutrientes es mejoramiento. Pocos trabajando en eso, muy pocos, para mejorar la absorción de nutrientes. O manejo de la diversidad del suelo, sistema radicular mejor, que ayuda a que las raíces se escuchen en el suelo, compactación, hay muchos aspectos.
y la diversidad de esa microbiología en esos suelos. La rizósfera era una olvidada, ya vamos entendiendo. Raíz es la que tiene nuestra planta. Rizósfera es el ambiente que esa raíz tiene y lo que yo les decía ahora, que llama una vecindad. Si la hay, si no la hay, la debo proveer. Que lo mejor sería en la fase temprana, cuando es semilla, desde la semilla. En vez de utilizar un fungicida, hago inoculación barato. Muy barato. ¿Cuántos kilos se utilizan de maíz por hectárea? 20. ¿Ah? 20. Si yo voy a aplicar un silicio foliar, aplico un litro y medio por hectárea. Si yo voy a aplicar ese silicio para que la planta no progrese desde la germinación, con 120 centímetros cúbicos por bolsa tengo menos de la décima parte. Ahí es donde. Si yo voy a utilizar unas micorrizas líquidas, que son las que nosotros ahora manejamos por asuntos de sanidad, utilizo de 1 a 2 litros por hectárea. Si voy a tratar la semilla con 100 centímetros cúbicos, tengo un sobre. Si yo voy a tratar semilla de plátano, puedo usarlo con 250 centímetros de micorriza si trato la semilla antes de sembrar. Si es después, necesito un litro. Siempre es mucho mejor. Y el niño absorbe conocimiento cuando es más pequeño. Ya más viejo le es más difícil. Las raíces de la planta jóvenes, como están en crecimiento, generan por donde entran todos estos microorganismos y se adaptan a vivir dentro de ellas. Después es más difícil porque la planta el cuero se va poniendo duro, la planta igual, la raíz se va poniendo, va en crecimiento, pues cosas de fisiología no va a entrar, la banda de Caspari se cierra, se hace más ajustada, en cambio en esas fases tempranas no hay ni siquiera filtro, no hay banda de Caspari, entra el que puede, y si hay gente buena, mejor. La microbiología positiva, tricodermas, Bacillus subtilis, Bacillus anticoagulares, Pseudomonas fluorescens. Las micorrizas se establecen mucho mejor, es mucho más fácil ahí. Cuando manejo el cangre en yuca, es mejor ahí. Que hay que evitar los fungicidas porque la micorriza es un hongo y el fungicida mata hongos. Muchos dicen, no, es que las mías no las matan. Como tan difícil que a uno le digan eso y no cree eso. Yo prefiero no usarlo, porque si llevo una cantidad de gente buena a trabajar, no me preocupa mucho los malos, porque va a estar ocupado. Una casa bien habitada no es nido de murciélagos, o no es así. Así es, ¿cierto? Bueno, lograr una alta eficiencia en el uso de los nutrientes, alta productividad y mejorar la protección del medio ambiente son el mayor reto en la agricultura moderna. Estudios indican que el manejo basado en la rizósfera de los cultivos nos ofrece una enorme oportunidad de resolver este problema, la eficiencia del uso de nutrientes. El principio de administrar la rizósfera es manejar eficientemente sus principales componentes, los que incluyen manejo del sistema de la raíz, niveles adecuados de pH, lograr que la planta exude una buena proporción y cantidad de carbohidratos por esta raíz, que hayan organismos asociados con las plantas, interacción entre raíces de varias especies, coberturas, el uso de variedades eficientes genotípicamente, en la adquisición de nutrientes y una aplicación racional de nutrientes. Yo puedo ir utilizando herramientas nuevas y ir rebajando de las otras. De hecho, en ciertos casos ya podemos decir, baje un 30% el nitrógeno, baje un 50% del fósforo que está entrando demasiado. Puede ajustar el potasio, el calcio ya está entrando. Module el calcio, utilícelo para enmiendas si le toca, porque tiene que acompañar al que corrige el pH, ¿cierto? No porque haya una necesidad, porque muchas veces el cultivo ya se lo rebuscó y está bien, sino porque hay que hacer correcciones de pH del suelo, de balance de bases y demás. Estas estrategias se caracterizan por plena explotación del potencial biológico, utilizar todas las herramientas de biología posibles.
las que son seleccionadas en laboratorio y evaluadas de su capacidad de hacer algo. Las de montaña, que aquí nacieron miles de millones de años antes, y aquí están. No tenemos tiempo ni el dinero para evaluar cuáles son las mejores, todas, de campeones, carros de montaña. Y especializados que en los laboratorios lo han medido, este es capaz de solubilizar fósforo, este es muy bueno para solubilizar calcio, este para silicio, este es fijador de nitrógeno. Los hay y los otros ayudan a una diversidad. Esa diversidad casi siempre necesita diversidad de raíces. Hay varias especies. Las aplicaciones de fertilizantes no solo deben de ser usadas para proveer nutrición a los cultivos, sino, lo más importante, para actuar como reguladores del crecimiento de la raíz, de la microbiología y de otros procesos rizoféricos en la captura del recurso. Siempre decimos, esto es para mi cultivo. Nunca decimos cómo le ayuda esa microbiología al suelo. ¿Qué hay que hacer? No sabemos de eso y en eso nosotros llevamos ya 5 años trabajando. Acá unas pruebas llevan ya, casi vamos para 10 meses aprendiendo a manejar eso. ¿Cómo le ayudamos a esa gente a que estén ahí bien? A que estén cómodos y nos ayuden. Y lo estamos midiendo. Hemos tenido casos de éxito en la mayoría de las veces y hay que hacer ajustes siempre porque estamos aprendiendo. En la agricultura intensiva los nutrientes deben ser optimizados para lograr una alta productividad y una elevada eficiencia nutricional. ¿A través de qué? De maximizar la eficiencia rizófera raíz en la adquisición y movilización de nutrientes. No necesitamos solo buenas raíces, sino buenos acompañantes de esas raíces. Una raíz mide 1 metro y el tejido micorrizal de esa raíz mide 10, 15 o 20 metros. Más. Son extensiones no visibles de la raíz, rebuscando agua, rebuscando nutrientes. Es aprender a manejarlos y a cuidarlos. Pequeños cambios en los procesos rizoféricos dan como resultados enormes resultados. Básicamente ya eso está, ya empiezan a haber curvas, baja eficiencia de raíces y de rizófera, una óptima, y hay excesos también. En nada hay exceso, uno no se puede exceder. Ese es el punto crítico. ¿Qué hay que hacer? Manejo del sistema de raíz, que la raíz tenga condiciones buenas de suelo, pH, textura, que no haya compactación y demás. Manipulación del ambiente en la reserva, sistemas de cultivo, rotaciones, que hoy las estuvimos viendo, ¿cierto? Hay que rotar, que el suelo esté cubierto, no desnudo esperando dentro de 6 meses que se fregue, que al menos esté cubierto para que no esté el sol quemando ahí todo. Manipulación de la microbiología, que es lo que estamos aprendiendo a hacer, ¿cierto? Quiénes funcionan, cómo funcionan, a qué dosis, cuándo es el mejor momento de aplicar. Todo esto es lo que estamos aprendiendo. Otro aspecto a tener en cuenta para mejorar el comportamiento de los cultivos ante la sequía: diversidad en el suelo. Diversidad de raíces es diversidad de microbiología y cobertura del suelo. Recuerden lo que digo. Toquen un suelo desnudo a ver si aguanta la mano. O pongan la mano debajo de una cobertura. De rastrojo que le decimos así efectivamente. Cobertura. Es muy distinto. Fíjense en la humedad que guarda eso. Porque muchos dicen, no, es que eso le roba humedad. ¿Eso por qué? Porque si hay baja temperatura, menos temperatura en el suelo, hay menos evapotranspiración, mucha menos. Socialismo en el suelo. Las redes micorrizales son muy importantes para facilitar el transporte de nutrientes y de agua. Debe haber diversidad de raíces para que haya diversidad de micorrizas. Como les decía, yo tengo mis amigos, ella tiene sus amigos, él tiene sus amistades, y cada grupo tiene una habilidad diferente. Entre más diverso sea, más habilidades hay para compartir. Y algo que ya se sabe, el suelo es socialista, se comparten recursos. Una planta micorrizada es capaz de darle y llevar
agua y nutrientes a la que no está microrizada. Si logra tener contacto. Pero grito a grito, una mata de plátano aquí, la otra a los 2 metros, es difícil. Pero si hay una continuidad de raíces diversas, el mensaje llega, la comida llega y el agua llega. Este es el esquema. Plantas micorrizadas ambas se comparten nutrientes. Una sola planta micorrizada le entrega nutrientes a una no micorrizada. Se comparten alimentos, se comparten agua e información. Y eso está comprobado, ellas se comunican químicamente. Si una planta es atacada, le dice a la otra, vaya preparando que aquí llegaron. Es que no es tan simple como que nosotros somos los únicos que tenemos habilidades de comunicación. Desgraciadamente perdimos la capacidad de hablar con ellas, nuestros viejos la tenían, ¿cierto? Esto es lo que tenemos siempre y lo que nos predicaron. Suelo desnudo, monocultivo, monorraíces. Y lo que debemos tener es esto, intercambios. Multitud de raíces, multitud de especies, intercambiando. Nitrógeno, fósforos, potasio, agua en la rizósfera. Esta zona rizósfera es la zona entre raíz y el suelo. Es un intercambio de cantidad de información, de nutrientes, de agua, de cantidad de elementos. Agua, minerales. La red micorrizal, varias especies, en lo que es adentro y en lo que es afuera, que es lo que le decía, lo que vemos blanco, lo que huele a madera podrida. Y esas son expertas en degradar ligninas y celulosas. Y las micorrizas tienen quien les ayude, hombres y mujeres. Ellas no trabajan solas, ellas también necesitan. Nosotros tenemos un intestino. Quien digiere nuestro intestino es nuestra microbiología. Que cuando quedaba algo de sabiduría que tenían nuestros viejos, decían: ¡ay, el niño está comiendo tierra! Déjenlo que coja defensas. Se enfermaban. Tomaban agua del río y iban por gastroenteritis al hospital. Los niños de ciudad se mantienen enfermos. Los niños de ciudad se mantienen alérgicos a todo. Peor si nacieron por cesárea. Es lo más duro. Porque la necesidad de ese cambio de adentro a afuera necesita cargarse de toda esa microbiología que la madre tiene en ese sistema. Es vital. Igual los organismos vegetales necesitan compañía, necesitan ser inoculados, necesitan estar en contacto con suelos que sean diversos, material de montaña, todo esto. ¿Cómo hacerlo diferente? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Hay programas para mejorar el comportamiento de los cultivos de clima adverso y asimismo mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es evaluar. Uno llegar y decir, ya la tengo resuelta. Hay que hacer análisis físico, hay que hacer análisis del tejido vegetal y hay unos análisis intermedios que se llaman de pasta saturada del suelo, que es el cuánta plata hay allí acá. El extracto de pasta saturada es qué liquidez tengo. Y el tejido vegetal es cuánta plata me puedo gastar o me estoy gastando. O sea, cuánta plata está entrando. Entonces yo me encuentro sorpresa. De hecho, ese trabajo lo estamos haciendo. Y hoy estuvimos compartiendo cosas de cosas raras. En el suelo hay, en el extracto de saturación no hay y en la hoja de agua hay. Todavía no entendemos por qué, pero sucede. O en el suelo no hay y en la hoja sí hay. ¿De dónde redujo esa planta el nutriente? Hay gente ayudando y es lo que estamos aprendiendo. Es lo que estamos aprendiendo a manejar. Entonces, químico, físico, de diversidad vegetal, de diversidad microbiológica. Esta parte nos falta avanzar mucho porque nos faltan herramientas para esto, que es
básicamente es ingeniería genética, es análisis molecular, para poder ver quién hay, porque son millones diferentes y a muchos no los conocemos ni nos han presentado siquiera. Elaborar en base a estos análisis un plan de acción, suplir necesidades de correctivos al suelo, de enmienda, del balance de bases, que hay más magnesio que calcio, que en el caso de acá hay que corregir, que haya más calcio que magnesio, porque la naturaleza así trabaja mejor. Nutrientes, mejorar la estructura del suelo si hay problemas con la estructura, aireación y capacidad de penetrar el agua, aporte de nutrientes, orientado tanto a la nutrición del cultivo como de la microbiología, promoción de la biodiversidad en las coberturas. Según el diagnóstico de la población de microorganismos, realizar inoculaciones orientadas a restablecer la biodiversidad y el equilibrio de este, hongos, bacterias, insectos, micros. Entre los hongos están los micorrizas. Luego hay que estar chequeando el plan de acción, que está funcionando, que no, y que hay que corregir, ¿cierto? Porque estamos desaprendiendo y no hay nadie que tenga la sabiduría nuestra. Todos pueden aportar, todos tienen su conocimiento. Que a mí me funcionó esto, hay que copiar y pegar. A mí me funciona esto otro, las dos cosas juntas puede que sean muy buenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acondicionamiento, ajustar las bases del suelo, así como sus pHs. pH muy ácido afecta el comportamiento de las bacterias. Muy alcalinos los hongos. Las bacterias prosperan en suelos de pHs de 6,5 para arriba. Los hongos de pH de 5,5 para abajo. Entonces hay que regular el pH para que puedan cohabitar ambos grupos, porque los necesitamos. Las bacterias son expertas en fijar nitrógeno, los hongos en fijar carbono. Se necesitan ambos grupos. Nutrición. Nutrición orientada a proveer herramientas para limitar el estrés y promover la microbiología. Recuerden, para limitar el estrés, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, manganeso, zinc, oro. Nutrientes que promuevan las raíces con la capacidad de la planta a manejar el estrés. Y silicio, que es la herramienta que la planta usa cuando necesita. No siempre. Las pruebas de silicio en condiciones normales a veces no marcan diferencia. Pero cuando se pone pesado y difícil, ahí ve uno la gran diferencia que da esa herramienta que la naturaleza la tiene optativa. Si hay problemas, lo uso. Nutrición, orientada a proveer herramientas para limitar el estrés y promover la microbiología del suelo. ¿Cuáles? Ácidos húmicos, silicio. Dosis desde 50 gramos hasta 3 kilos por hectárea. 50 gramos si voy a nutrir la microbiología que estoy aplicando. 3 kilos si voy a nutrir mi cultivo y la microbiología que estoy aplicando. ¿Cierto? Yo puedo escoger desde un mínimo hasta un máximo. Ese producto que llamamos MOSIL, nunca recomendamos más de 3 kilos por hectárea por aplicación. Más de ahí bloqueamos nutrientes, microelementos, zinc, cobre, los podemos bloquear. Ojalá cada 3 meses, a veces se aplica 2 veces al año. Y bioalgas, algas marinas, fuente de alimentos a la microbiología del suelo, fuente de manejar el estrés en el cultivo, tanto aplicado a la raíz como foliarmente. Las algas son extraordinarios antiestrés. Molcocín, los organismos fijadores de nitrógeno lo pueden hacer si en el campo, en el suelo, hay alguno de estos dos elementos nutrientes, molibdeno y cobalto. Si no los hay, el mejor trabajador del mundo los mando al corte sin herramienta. Se muere de aburrición. Y eso es lo que todo lo que promueve la nutrición. De fijadores atmosféricos de nitrógeno están haciendo. Mandan trabajadores al campo sin por qué trabajar. En Colombia no hay molibdeno en los suelos. De muchos análisis que he hecho en los últimos 3 años, he hecho por ahí 7. Solo hay una finca que marcó molibdeno. Casualmente es la finca más productiva de Urabá. La Piqui. La Piqui. El único que marcó, todos los demás da
nivel tan bajo que el equipo no es capaz de leer. No es ni siquiera que está bajito, sino que el equipo no es capaz. No. Ya aplicamos en algunos casos, que ahora les voy a mostrar, 25 gramos por hectárea, porque más de 200 puede ser tóxico. Entonces empezamos de abajo para arriba. Porque si yo pongo un metal que es pesado, nutriente, no importa que sea nutriente, por encima de un nivel, me tiro en el suelo y hay que ser responsable. Entonces empezamos con 25, todavía no más. Ya vamos a aplicar 50 para sumar 75. Vamos a ver si ya marca. Y ver, llegaremos máximos a 150 en cultivos normales. Si fueran leguminosas, podría llegar hasta 200. Pero no estamos usando leguminosas. La microbiología, nosotros como Inbioma tenemos 3 grupos. Inbiorrizas, que son micorrizas. No trabajamos micorrizas en suelo en razón de que nos gusta ser muy escrupulosos en no transportar ni llevar posibles enfermedades. Aunque las micorrizas, todos los productores de micorrizas esterilizan el suelo antes de cultivarlas, ese cultivo tiene que durar 4 a 5 meses en campo. En esos 4 o 5 meses puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Aunque sea en un invernadero, aunque fue esterilizado hace 4 o 5 meses. Si yo hoy me lavo las manos y ya a las 2 horas puedo estar infectado otra vez. Ahora un suelo 3, 4, 5 meses, ¿cierto? Entonces usamos micorrizas producidas en laboratorio en medio líquido. Azobión, organismos solubilizadores y fijadores de nitrógeno. Azotobacter, azospirillum, Pseudomonas fluorescens, varios grupos para que ustedes se acompañen y se apoyen. Intentamos no trabajar con uno solo, porque siempre hay alguien que le ayuda a otro a empujar, porque no se aperece, digamos, ¿cierto? Solubión, solubilizadores biológicos de nutrientes, para solubilizar fósforo, calcio, estamos viendo que hay algunos de los que son capaces de solubilizar magnesio, zinc, otros elementos. ¿Cuántas veces? 2 veces al año es lo que pensamos que debería hacer en cultivos permanentes, porque en cultivos temporales es a la siembra. Y ya esperar el ciclo del cultivo. La nutrición de la rizófora, cuyo objetivo es completar la nutrición de la biota del suelo, aumentar la reproducción de población de estos microorganismos. El molcosim, molibdeno, cobalto, zinc. Imbioalgas, algas marinas, ascóbilos nodosos, son sólidas, 100% puras. Para aplicación de dosis, 250 gramos por hectárea. Este producto es 3.4 veces más concentrado que cualquier fuente de algas que esté en el mundo, porque la solubilidad de las algas máxima es del 30%. Y este producto es 100% puro. Por ahí alguien estaba insinuando que eran los residuos. No, son puros. Estos son los canadienses. No, son de otro origen. Del frente de Canadá y Noruega. Más altos. De zonas más altas. Mucho más fríos. La aplicación tiene que ser así en polvo, se puede... No, se disuelve. Se puede... Es que de hecho son para disolver. Okay. Y el humosil es sólido, pero también se disuelve para aplicar. Por la dosis es mejor dosificar a líquido para poder aplicar en drench, por vertirriego, con bomba de espalda, por avión, como sea, ¿cierto? Humosil S, silicio, ácidos úmicos y púlpicos. Promoción en 50 gramos para promover las micorrizas cuando se aplican. Hasta 3 kilos cuando eso es el cultivo. Biofertilizantes, imbiorrizas, que son las micorrizas en forma líquida. Azobiol, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus aminoliquefaciens y una actinobacteria, Streptomyces lidicus, que le ayuda a las otras a protegerse. Es un Streptomyces que es capaz también de fijar mucho en homofero. Porque utilizamos bacterias y estos otros organismos en razón de una diversidad. Algunos serán que se acomodan mejor a cada tipo de suelo, ¿cierto? Solubiol, los solubilizadores biológicos. Grupos de tricodermas. Tenemos 4 tricodermas
y una bacteria que se llama Bacillus polymixa. Esa bacteria la ayuda a los tricodermas a establecerse. Siempre la naturaleza y nosotros necesitamos que nos apoye, que nos ayude. Por eso utilizamos mix de productos. En ocasiones y en casos específicos, digamos, hay un problema en cacao de un hongo, diploide, es un hongo grave en cacao. Utilizamos entonces, aumentamos la cantidad de Trichoderma asperellum. Asperellum le pega duro a diploide. Entonces, la infectividad de un hongo patógeno la podemos disminuir modificando en el laboratorio las proporciones de esto. Asperellum le pega algo a nemátodos también. Entonces uno dice, reforcemos Asperellum. No en 2 por 10 a la 8, sino en 6, 8 por 10 a la 8. ¿Cierto? Y le bajamos alguno de los otros. Eso se podría hacer también, por decir algo, con Sigatoka. Con Sigatoka hay algunos organismos, pero es que la Sigatoka, el asunto de Sigatoka es que se utilizan primordialmente bacilos subtiles. Pero lo echamos y lo ponemos a pleno sol para que el ultravioleta nos mate. Eso debería ser desde inoculación en vivero, a ver si se logra trabajar algo. Porque es que, ¿cómo hago para que eso trabaje si ahí mismo está a pleno sol? A las 9 y 10 de la mañana está aplicado y todo el día ultravioleta quemando. Entonces va a ser la venta eterna. Entonces por eso es irregular los resultados. Porque es que si el día estuvo noble con el organismo, puede que hayan logrado algunos entrar y trabajar. Pero si el día está así incandescente, hoy hubo nubosidad un poquito, pero como en estos días, entonces el organismo muere. O la fracción que tiene el organismo que controla la enfermedad queda destruida por la radiación. Entonces, eso trabaja muy bien en el laboratorio y en campo es un caricellazo. Y por decir algo, aplicarlo en las tablas. No subir los niveles de silicio para que... Los niveles de silicio, niveles de calcio, niveles de antagonistas en el suelo para que esas esporas o esporas, digamos las de Sigatoka, no puedan prosperar, ¿cierto? Hasta aplicaciones de urea al suelo pueden ser mejores en ciertos casos. Y no digo que no trabaje, sino que es un caricellazo. Según la condición del clima, será que pueda operar o no. Porque hay climas de radiación que matan el organismo antes de que haga el trabajo, ¿cierto? Tomás está El preguntando mensaje algo. siempre es inoculación, inoculación. El El mensaje, lo ideal es, la inoculación es la que mejor puede ayudar para que esos organismos hagan su función. Y la inoculación más económica y más eficiente es en las fases de endurecimiento cuando son meristeros, o de siembra cuando son cabezas de toro o pullones o algo. Es lo mejor. Ahí para generar. Bueno, solución los solubilizadores. Bueno, entonces como forma de hacerlo diferente, esto hay que medirlo y hay que evaluar si sí funciona. Acá, pues, el tamaño para algunos no se va a ver, les voy a leer. Como hablábamos de implementar la materia orgánica del suelo y según una serie de trabajos de aplicación del paquete. Los nutrientes para que los organismos trabajen, fijadores atmosféricos de nitrógeno, solubilizadores y micorrizas. Y encontramos en este caso, en la zona del retén Magdalena, teníamos con biofertilidad y sin biofertilidad el mismo lote de banano Williams. Se inoculó en febrero y estas muestras se tomaron en 23 de septiembre, de febrero a septiembre, 9 meses, ¿cierto? 9. A los 9 meses leímos, acá como resumen tenemos materia orgánica 3,41 con biofertilidad y 2,19 sin biofertilidad en el mismo lote. ¿Qué porcentaje de materia orgánica además? 3,41, 2,19 a 3,41 son 81 y 41, 1,22% más de materia orgánica.
¿Cuánto es 1,22% más de materia orgánica en un suelo de 2.000 toneladas? ¿Ah? ¿Ah? 24,4 toneladas. Hoy haremos la cuenta en los costos de alguien que estábamos a 320.000 pesos tonelada picante de compost. ¿Cuánta plata le representó a este productor? Él tiene el lombricompuesto. En ambos aplicaban lombricompuesto. Pero vean la diferencia, uno con 22. ¿Qué se aplicó? Una nutrición para que esa microbiología pudiera trabajar. 1 litro por hectárea. 1 litro de micorrizas, 1 litro de fijadores atmosféricos y 1 litro de solubilizadores. Ese paquete no cuesta 600.000 pesos aplicar. ¿Y cuánto le generó? 24 toneladas, 320.000 pesos. Vamos a otro caso. Esto es San Marcos Sucre en Pastos. En un pasto que es una estrella modificada híbrida que se llama tipo. Le da todas las enfermedades, las recoge. Aplican 40 toneladas por hectárea de collinasa, de la regalada. Después de virus, de esa gripe aviar, se frenó el proceso, entonces ya se paró, pero le regalaban 40 toneladas por hectárea aplicada. En ambos, porque es el mismo lote. Observen la diferencia. 1,59 en el área sin microbiología y 2,41. Son 41 y 41, 0,82%. Aplicaban 40 toneladas en todos dos. Pero sin embargo, vean la diferencia, 0,82%. ¿Ah? Y en 2.000 toneladas, el 0,82, 2.000 toneladas, ¿cuánto es? 2.000 por 0,82, 16 toneladas de materia orgánica. La microbiología y aplicaban la misma pollinaza en todos los. Que en definitiva, esta materia orgánica termina por mineralizarse, por La pollinaza es comida para muchos, muy poquitos días, y después no queda nadie. ¿Por qué? Porque no hay quien quede formando nitrógeno orgánico. El limitante de una microbiología fuerte en un suelo es el nitrógeno orgánico. Si no hay nitrógeno orgánico, organismos generando nitrógeno orgánico atmosférico al suelo, la vida se agota, se le agota el recurso más importante que necesitan, que se llama nitrógeno orgánico. Bueno, otro caso, cacao en Remedios Antioquia, suelos ácidos, suelos difíciles. Acá es una serie en razón del tiempo. Fíjense los niveles de fósforo de este suelo. 8, 4 partes por millón, 9, 3, 4, 5, 6. Observen la materia orgánica de enero a noviembre. De 3,34 a 5,20. De 2,78 a 4,10. De 2,41 a 4,60. Un promedio de más de un 2% de materia orgánica más. En el curso de un año corrido. El nivel de molibdeno acá era mayor porque ya llevamos 3 años aplicando molibdeno. Entonces no fue una sola dosis de molibdeno, sino que había 3 años ya de molibdeno. Puede ser eso la razón, y de que el cacao genera mucha materia orgánica adicional para ayudar. 40 toneladas de materia orgánica. ¿Cuánto da eso en plata, más o menos? Los niveles de fósforo en el suelo evaluados en déficit, menos 87 kilos, menos 122, menos 131 con un óptimo. Potasio menos 500, calcio menos 4 toneladas y media en promedio. 14 Magnesio, millones, 1,3. perdona Mauricio, 14 millones. Generados ahí. No hubo que traer camionados, nada. Se hizo una inversión en microbiología, entendiendo un poquito apenas de cómo manejar la microbiología para que trabaje para uno. Sus análisis son de Agrilab. Esos son de Agrilab, sí. Observen lo que pasó con la nutrición. Acuérdense aquí atrás, esperen. Acuérdense los niveles de fósforo.
8, 4, 9, 3, 4, 5, 6 parques con nivel de fósforo en el suelo, deficitario todo. Estaba deficitario todo. Vamos para adelante. En nutrición, en tejido foliar, estos eran los niveles que habían en enero. 0,14, 0,19, 0,17, 0,14, 0. Y el nitrógeno estaba excesivo. O sea, lo más duro que hay para uno limitar producción de frutales, de estas mazorcas, es exceso de nitrógeno. Se fue en vicio, decimos, ¿cierto? Hubo una regulación del exceso de nitrógeno, ya esta es la de diciembre del 22, una regulación del exceso de nitrógeno, todavía hay exceso, pero miren lo que pasó con el fósforo, que en el suelo no había, y que el fósforo en los niveles en campo estaba entre deficitario y normal. La planta se excedió en la absorción de fósforo, un exceso de absorción de fósforo, poquito, y en el año 2022 no sale. ¿Por qué? Porque no había plata para comprar el fósforo. Son 250 hectáreas de cacao. No había con qué comprar algo que le cueste. ¿Ah? Exacto. Entonces, que querían aplicar roca fosfórica. La roca fosfórica es fuente de metales pesados alta en cultivos que tienen problemas de exportación de metales pesados. El cacao es una grasa y la grasa acumula calcio. Entonces el cultivo es muy sensible a acumular niveles excesivos de... Entonces no se podía aplicar roca fosfórica. Se aplicó la microbiología y ese fue el fenómeno. Vea el fósforo. Vea el calcio como estaba en el suelo. 0,9, 0,46 por debajo del óptimo, que para esa variedad de cacao es 1,69. Observen el calcio. Lo disolvió la microbiología y lo entraron a niveles por encima del nivel. ¿Cierto? Ahora, acá en Tierra Alta, en la finca Guayaquil, estamos haciendo una evaluación, la empezamos en septiembre. Estamos aprendiendo del campo. Se hizo la aplicación del paquete, Invioalgas, Humosil, Morcosil y los 3 grupos de microorganismos. El objetivo, perdón, Mauricio, el objetivo, perdón, atrás, incremento en la materia orgánica del suelo, estamos midiendo y evaluando y aprendiendo. Se hizo previamente muestreo de suelos, muestreo de raíz, suelo para ver la microbiología, quiénes hay ahí, quiénes hay buenos, regulares, malos. Se hizo análisis de tejido vegetal a ver cuánto de lo que hay en el suelo está absorbido. La dosis o tratamiento, se hizo el paquete de medio litro de molibdeno cobalto, 1 litro de biorrizas, 1 litro de solución, 1 litro de azubión. Hicimos evaluación entre diciembre y enero de lo que ha sucedido en campo. 50 gramos de bioalgas, 50 gramos de humosil, 500 gramos de miel de purga para ayudarle a la microbiología a que se establezca bien, y medio litro de molibdeno. La preparación en campo se hizo por acuateo, el drill puede ser con bomba o a mano, como uno considere. Esa es la aplicación. La fecha de toma de datos se hizo, como digo, al inicio en septiembre, y entre diciembre y en enero se hizo la última, ahora a mitad de enero. Sistema de raíces que vimos hoy, señores. Este es el sistema radicular del testigo y este es el sistema radicular de la plantación aplicada a hoy. Esta es la materia orgánica que tenía el testigo al inicio, en septiembre. La que el testigo tenía en enero, una merma de 0,1% en el testigo. En el área aplicada, un incremento de 0,18%. 0,18 por 2000 van 3,6 toneladas de materia orgánica generadas. ¿Qué hemos aprendido?
que la dosis de molibdeno no movió la curva. Medio litro no es suficiente. Vamos a aplicar 1 litro. A ver qué tanto sube. No voy a aplicar 2. Es mejor, estamos aprendiendo de a poquitos. Porque el molibdeno es un elemento nutriente esencial. Pero si se nos va la mano, no hay como barrerlo ya. Entonces vamos gradualmente aprendiendo. Por eso nosotros a estos programas les decimos co-crear. Con el agricultor, con la finca, y viendo cómo todos vamos aprendiendo y viendo cosas buenas, ¿cierto? ¿Qué tiene esta finca muy bueno? Hacen violes, de raquis, de fruta de descarte, de todo. Eso le ayuda a la microbiología. Ahí hay microbiología en los temas. Eso es lo que vamos viendo y haciendo. En el tratamiento. El sodio subió mucho menos en el tratamiento que en el testigo. Estamos en verano, el sodio va subiendo, lo que decía salinización, falta de agua de riego para lavado. El manganeso bajó un poquito en ambos. El zinc subió sustancialmente en el tratamiento. No creo que se haya aplicado zinc. No. El silicio subió sustancialmente, 8,23 contra 6, o sea, subió 2,18. No se ha aplicado silicio, sino el poquitico de humocil, que eso no alcanza a marcar esto. Entonces, los azules es la barra horizontal es como el neutro, los azules son el testigo y los naranjas el tratamiento. Observen que hay un incremento en muchos de los elementos nutrientes en el tratamiento, más no así en el testigo. La planta le están ayudando a cosechar nutrientes en el suelo. Y el sodio en el testigo reventado y en el otro, ahí sí no se ve quién está haciendo la tarea tarán. ¿Cierto? Son cosas que quedan en el interrogante. ¿Qué estará pasando? ¿Cierto? Ese es el contenido de los nutrientes en este momento. Observen el silicio, cómo se disparó el silicio. 35,67% más que cuando empezamos. El testigo menos 0,43, ha habido consumo y no ha habido quien haga minería. ¿Qué pasa? En los naranjas hay gente trabajando minería. La microbiología es organizada. ¿Cierto? Y la microbiología de generadores de nitrógeno y de materia orgánica subió un 10% respecto a cuando empezamos. En cambio, en el testigo ha bajado casi un 5% la materia orgánica respecto al nivel que había. Entonces son cuestiones positivas. Se está dando un incremento. ¿Qué tendencias hay? Hablo de tendencias parciales porque el ensayo no termina. Hay que hacer unos ajustes en el policeno, hay que hacer unos ajustes y ver qué tanto más siguen subiendo. A fecha del análisis se han acumulado 3,6 toneladas de materia orgánica adicional respecto al inicial realizado al inicio de la prueba. En el tratamiento se evidencia el incremento de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, magnesio, silicio y zinc, tanto en el suelo como en el tejido vegetal. Otra conclusión, la dosis de molcosin debe ser aumentada ya que aún no es detectable el molibdeno en el suelo ni en el tejido vegetal, todavía no marca. Deben establecerse desde el comienzo del protocolo áreas de igual edad y características como testigo, y como otra conclusión tenemos, nos falta mucho en aprender de metodologías de muestreo a microbiología de sodio. Todavía encontramos cosas que uno dice que en el muestreo no estuvo bien. Cosas que aparecen, desaparecen o después entonces ahí nos falta mucho aprender en metodologías de muestreo. No hay mucho a quien preguntar. Todo lo que hay son informes cortos. No hay nada en profundidad. Hay que averiguar más y recurrir a gente que vaya mucho más adelante, que no están en el país, que están afuera. Hay gente que lleva en esto 10, 12 años y en Colombia unos sí, otros no. Dedica a trabajar esto algo en los llanos orientales y en una granja que tiene agrosabia en el Cesar,
pero son cosas puntuales, entonces no hay nada y hay mucho misterio, mucho. Porque hay gente que cree que el conocimiento es irse con y ricos para el otro lado, ¿cierto? No hay mal. Este cacao se hizo una aplicación igual a la de plátano en agosto del año pasado y este muestreo se hizo en octubre. Sí. Básicamente se tomaron muestras de plantación de la misma edad, ya vimos que hay una diferencia en la absorción de nutrientes, pero no estábamos analizando tejido vegetal en ese momento, en tamaño del área foliar, y entonces se cortaron hojas y se dejaron en una mesa, en apartador, En mi casa, allá, temperatura y se ambiente. empezó a sacar fotografía. Esta primera fotografía es a las 4 horas del corte, en octubre 19. Esta segunda fotografía es a las 44 horas del corte. Testigo y tratamiento. Esta otra fotografía a las 128 horas del corte. Creemos que la natural de aguante y de soporte aguantar condiciones extremas. ¿Qué es lo extremo? Se podaron 128 horas antes. ¿Ah? Cada cultivo es diferente. El plátano no va a estar hacia las 128 horas, ¿cierto? Ni banano, ni una patilla. Pero cacao, al menos ese clon que es Dunker 40, es un gran aguantador. Hicimos en otra finca un ensayo similar con otro clon y no es tan aguantador como este. Aguanta, pero no tanto. Entonces lo que ahora decía, hay variedades que aguantan más que otras y hay que trabajar en eso. El plátano, el papayo, el yuca, que estamos muy lo mismo por lo mismo, que a veces ni sabemos qué variedad usamos, ¿cierto? Que nos perdimos de la variedad que usamos. Lo que se siembra, Don ese Mauricio, es hay que trabajar. cuénteles, perdónenme que lo interrumpa, la experiencia que tuvo con uno de los propietarios, si no el propietario, que usted le mostró esto. ¿Qué dijo él al ver esto? No, De Luque, Casa Luque. Se quedó sorprendido y dice, no, es un asunto de implementarlo en todo el área. Y ya, pues, propietarios de esos, la hija está, Infortunadamente están muy acartonados. se quedan. Se quedan. Es que los individuos se quedan en su punto de confort. Los de centros de investigación más. Son pendientes para donde los van a volver a mandar para estudiar. No es que hay que generar para ayudarle a los que le pagan, que son las agremiaciones. ¿Cierto? Digamos, me enteré que Augura se va a quedar sin Celibaná. Las empresas grandes dijeron, no más, lo que ustedes hacen. Y vienen y se salen de la entidad a trabajar particular. ¿Ah? ¿Ah? Sí, por eso, así es. Entonces es un asunto serio. Bueno, para terminar, ¿qué beneficios tiene el programa? Incremento en la materia orgánica del suelo, mejora en la eficiencia de absorción de nutrientes, mejor resistencia a los factores adversos de clima y suelo, incremento en la productividad. El ejemplo muy claro. ¿De dónde saldría el dinero para esto? La sola materia orgánica no comprada, paga y sobra dinero. Y sabemos que es algo que beneficia siempre al cultivo y al pueblo. Materia orgánica siempre, y se hace el esfuerzo porque se sabe lo beneficioso que es. Pero sí estábamos perdidos en qué hay que hacer para aumentar la materia orgánica del suelo. Porque de hecho ninguno nunca lo logramos. Con lo que hacíamos nunca lo logramos. Uno aplicaba y Pancha hacía un estudio para abajo. Así es. Por último, la productividad y el respeto por la naturaleza. Creamos soluciones innovadoras que permiten producir alimentos sanos y limpios para todos. Nutrimos la tierra y así nutrimos al mundo. Señores, muchísimas gracias. Preguntas. Preguntas que esperan para preparar el cultivo. Estamos en plena de verano, pero hay herramientas que se pueden empezar a evaluar. Muchísimas gracias a todos. Sí, buen. Esa metodología va a tener como establecerse mucho mejor y más rápido. Pero sí es factible de pronto nosotros hacer ese proceso antes que se momento de esos materiales y después Sí se aplicar. puede hacer, pero con el cuidado de que no vuelva a coger temperatura, porque entonces
se mueren. Eso iba a decir yo, con el tema de la pollinaza. Exacto, porque la pollinaza desgraciadamente nunca es compostada, sino es... Un aguacero y tan. ¿Qué? 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 Oye, y pues, se aplica sobre el suelo, claro, eso que se seca. ¿Qué otras preguntas? Disfruten ahí la cena y si tienen otra pregunta, con todo gusto. Yo quedé maravillado con ese tema de las hojas de... Plátano y banano. De nuevo repito, nos falta todo. Estamos empezando, estamos aprendiendo a gatear, ¿cierto? Y eso es poco, esto es muy costoso. Eso, los anales de microbiología que yo los mostré, porque es como que uno saque en público el examen de sangre. Eso no, porque hay cosas que no entendemos, entonces uno mostrar lo que no entiende para explicarlo, es mejor no. Hay mucha Bueno, pues es que tenemos el pescador. Hablamos con mucho lado. sí. Buen provecho. Igualmente, muchas gracias. No,